Que Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios, hermano, el lugar donde nos congregamos. Dios es bueno, hermanos, Dios es fiel. Y sabemos que Él va a suplir nuestras necesidades. Así es, amén. Dios es bueno. Como nosotros vemos en la palabra del Señor, cuando había en el pueblo de Israel había escasez, como era que Dios Él directamente suplía la necesidad, ¿no? Todo el tiempo que lo estuvo trayendo en el desierto. Y qué bonito es cuando Dios suple la necesidad, ¿no? Cuando Dios a través de sus hijos sustenta las cosas, hermanos. Amén. Y es bonito cuando uno lo hace, hermanos, porque es una respuesta a lo que Dios hace en nuestro corazón. Eso es lo más bonito, hermanos, cuando nosotros lo hacemos como consecuencia de lo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es una respuesta a Dios, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué les parece si buscamos en el libro de Efesios? Vamos a Efesios 4:14. Si nos ponemos de pie, hermanos, para darle lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar, hermano, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Ponemos este tiempo, Dios, en tus manos, Señor, rogándote que tú nos bendigas, Señor, así como oraba nuestra hermana, Señor, que tu palabra, Dios, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que traiga ese alivio, Dios, esa respuesta, esa esperanza, Señor. Gracias, Señor, ponemos nuestro corazón en tus manos. Nosotros, Señor, nos ponemos en un corazón humilde, Señor, sencillo, Dios, para recibir tu palabra, Señor, tu instrucción, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, Dios. Eres bueno, Señor, eres maravilloso, Dios, y tú eres nuestro Padre que nos cuida, que nos alimenta, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno. Amén, Señor. Bueno, hermanos, si gustan tomar su asiento. Y venimos terminando, hermano, una pequeña serie nada más de algunas doctrinas falsas que estuvimos estudiando, que se salió de acerca de los síntomas que se están viendo esto de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, ya una vez que vimos algunas doctrinas, no podemos abarcar todo, hermano, porque es infinidad pero ya con una o dos que estudiamos, hermano, nos damos cuenta cómo están las otras. Nos damos cuenta cómo el ser humano puede ser engañado. Y puede ser engañado tanto por personas físicas como por espíritus, ¿no? Que fue lo que veíamos de los mormones hace 8 días y hace 15 días. Entonces, por todo esto, hermano, que hemos visto cómo ha entrado el engaño a las iglesias y todo, entonces nosotros queremos, hermano, comenzar a estudiar, hermano, nuestra declaración de fe. Pero antes de eso quiero darte algo que encontré con respecto a ¿cuál es la importancia, hermano, de que nosotros tengamos una columna vertebral? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo a veces veía en México a la gente que trabajaba, por ejemplo, los albañiles, que cargaban sus bultos así de cemento, 1, 2, y yo digo 50 kilos, y pobre de su columna, ¿no? Pero ellos en el momento que están jóvenes, hermano, están fuertes, y no se dan cuenta y no se imaginan la repercusión que va a haber más adelante, sino que más adelante, cuando llegan esos síntomas del abuso que le dieron a su espalda, empiezan a ver deterioradas sus discos y empiezan a ver, algunos quedan hasta en embolia, o sea, quedan paralíticos que ya no pueden moverse y entonces en ese momento es cuando la persona empieza como a razonar y dice, híjole, qué importancia tiene la columna vertebral en mi cuerpo. Y fíjate yo lo que sacaba con respecto a eso. La columna vertebral, hermano, es el pilar fundamental para una vida saludable. Un fallo en ella repercute en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. La columna vertebral, hermano, tiene 2 finalidades principales. O sea, esto que tenemos acá atrás, nuestra columna vertebral, hermano, tiene dos finalidades principales. Es la estructura ósea, o sea, que son los huesos, que aguanta el esqueleto humano. O sea, si nuestra columna, hermano, sufre un daño, ya no va a tener la fuerza suficiente porque es la que soporta todo nuestro peso, hermanos. La columna vertebral. Dice, las vértebras, la número 2, la función número 2 es que las vértebras son el camino por el que pasa la médula espinal.
el órgano encargado de trasladar la información nerviosa desde el cerebro hasta el resto del cuerpo, permitiendo que éste funcione y se mueva. Nos damos cuenta de la importancia que tiene la columna vertebral en nuestro cuerpo y cómo es que en algún tiempo vemos que gente abusa, ¿no? Cargando pesado, que es la manera en cómo se puede dañar, ¿no? Ya cuando se daña por algún accidente ya es otra cosa, pero cómo es de que a veces se abusa de jóvenes porque es cuando estamos fuertes, vigorosos, pero llega ya una edad, hermano, donde uno empieza a sufrir, ¿no? Ya a los 40, 50 empiezan los dolores de espalda, empiezan los dolores de columna y muchas veces ya los discos están tan dañados, hermano, por el abuso que a veces uno tiene, ¿no? De estar cargando cosas pesadas. Y ahí, hermano, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra columna en nuestro cuerpo. Y es cuando empiezan los síntomas a deteriorarse en nuestro cuerpo. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿por qué todo esto de introducción, hermanos? Porque lo que es una declaración de fe en una iglesia, hermano, es como la columna vertebral de una iglesia. Si en una iglesia no hay una declaración de fe, hermano, es como si no tuviera una columna vertebral. Y cuando nosotros, si no tuviéramos la columna, hermano, como dice, que soporta todo nuestro esqueleto, todo nuestro cuerpo, estuviéramos flácidos. ¿Has visto a las personas que están en silla de ruedas, que ya no les funciona, ¿no? La parte de abajo de las piernas? Es porque ya se bloqueó la señal que manda del cerebro para que el movimiento de las piernas, de los pies, se muevan. Es porque ya se ve impedido, porque hubo un daño en su columna vertebral. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Si nosotros no tenemos una declaración de fe, hermanos, vamos a siempre estar así, flácidos, siempre vamos a estar que todo viento de doctrina nos lleva y nos trae por donde quiere. Ahora ya una nueva ola de que ahora ya vino la ola, no sé de qué, de declarar, y ahí vamos a declarar. Y entonces la iglesia, hermano, no se mantiene firme, porque la columna es como una representación también, hermanos, de los cimientos de un edificio, ¿no? O sea, lo que son los cimientos, la mampostería, lo que son las cadenas y lo que son las traves, hermano, los pilares y las columnas, hermano, son las que van a soportar todo lo demás para que el edificio no se caiga. Y dependiendo de eso, hermano, es si va a soportar algún tipo de temblor, un movimiento brusco de la tierra, ¿no? En México, por ejemplo, cuando ha temblado. En México ha temblado, hermanos, y las veces que ha habido un terremoto, ahí sale a relucir, hermano, todo lo que es el falso movimiento que hacen los arquitectos y todo eso, porque ahí empiezan a caerse las estructuras, que le pusieron poco cemento, que le pusieron, en lugar de poner una varilla que reforzara bien, le pusieron alambres, y ahí empiezan, en ese temblor, hermano, se empiezan a salir a brote la mala construcción que hubo en ciertos edificios, ciertas casas, y ahí se ve la corrupción que hubo en permisos y en todo para reconstruir ese lugar, y se ve cómo se cae todo, ¿no? Y ahí sacan a relucir. Entonces la columna vertebral también representa como un cimiento de una casa, de un edificio, hermano, que hace que esté fuerte, que esté sólido, y que aunque vengan los fuertes vientos, aunque vengan los terremotos, se mantiene. Sí sufrirá algunos pequeños daños, pero no se cae, hermanos, no se cae. Entonces hermano, tipo de importancia, como introducción lo estoy utilizando, hermano, para que podamos comprender la importancia, hermanos, que tiene el que nosotros tengamos una declaración de fe en nuestra iglesia. A lo mejor ya lo has visto, ya la conoces. Igual también algo nuevo que puedas aprender si es que no la has escuchado, y si ya la has escuchado, súmale un poco más, ¿no? Porque cada uno tiene su gracia y lo que Dios da en el momento para que puedas complementar lo que ya hemos escuchado. Pero nosotros como iglesia, hermano, como casa de oración, tenemos que aprender que tenemos que tener bases firmes en lo que creemos. Y bueno, el punto número 1, hermanos, de esto, bueno, en nuestro tema se llama nuestra declaración de fe. Ya una vez que venimos hablando de las doctrinas falsas, vamos a cimentar, hermano, vamos a poner pilares, queremos poner fundamentos firmes para decir, ok, ya conozco un poco de las doctrinas falsas que se vienen dando allá afuera, de las doctrinas falsas que se vienen dando dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Ahora nosotros, ok, ya entendí que allá están dando todo eso. Ahora, ¿yo cómo me defiendo como iglesia? O sea, ¿a qué yo me aferro? Porque si de repente vienen y me dicen que toque todas las sillas y que con la sangre de Cristo ya unge a tu casa con la sangre de Cristo, vemos que es una mala práctica. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, todo eso, hermano. O por ahí que te dicen, no, que hay un lugar allá arriba en el cielo donde preexisten las almas, los seres humanos, y que luego bajan y se meten en un ser humano para encarnarse, para después regresar otra vez al cielo ya como dioses. Ahí, entonces todo eso, hermano, ¿cómo lo repelemos? Nosotros ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Entonces nuestra declaración de fe, hermano, tiene que estar bien fortalecida en cada uno de nosotros, hermano, en nuestra mente.
para sacar todo aquello que ha sido depositado, que son malas creencias o malas prácticas, ¿no? Doctrinales y de otro tipo de religiones. ¿Qué es la declaración de fe, hermanos? ¿Y por qué tenemos que tener una? ¿Por qué nosotros como iglesia tenemos que tener una? ¿Y qué es la declaración de fe? Es sencillo, hermanos. La declaración de fe, hermanos, de nuestra iglesia solamente es en lo que nosotros creemos. Nada más, hermano. Esa es la declaración de fe. ¿En qué cree cada uno de nosotros? ¿Qué creemos nosotros como iglesia? Eso es una declaración de fe, hermanos. Como decir, a ver, ¿cuál es tu declaración de fe? Pues yo creo esto y esto y esto y esto. Yo creo que Jesús es Dios. Creo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Eso es lo que eso es parte de nuestra declaración de fe, de lo que nosotros creemos, hermanos. Amén. Y bueno, la palabra creer, hermano, lo busqué en el diccionario y dice: considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Creemos que Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara. Es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos, no lo hemos visto, no lo miramos. Nosotros no vimos el mar que se abrió, pero la palabra del Señor lo dice, y como lo dice, yo lo creo. Otros están en internet subiendo, o ya de hace tiempo en Discovery Channel, y tratan de darle una explicación a esos eventos. No, que se abrió porque hubo un fenómeno, que la tierra y no sé qué, empiezan a dar una explicación científica, pero hacen a un lado de que Dios mismo fue el que lo abrió y que el pueblo de Israel pasó en seco. Pero siempre tratan de darle ahí como una explicación científica a las cosas de Dios. Y nosotros, hermano, a través de creer, de la fe, creemos que así fue como dice la palabra del Señor. Que Moisés extendió su vara y que el mar, por obra del Señor, se abrió para que su pueblo pasara. Nosotros lo creemos. Amén. Aunque no lo hayamos visto. Creemos en su segunda venida. Creemos que Jesús va a venir un día. Así como ascendió a los cielos, un día va a regresar por su iglesia, va a regresar a reinar. Entonces nosotros lo creemos, aunque no lo miramos, aunque no veamos pistas, pero nosotros creemos que eso va a pasar. Amén. Creemos que Jesús es Dios. Muchos, hermanos, como has venido las falsas doctrinas, no creen que Jesús es Dios. Nosotros sí creemos que Jesús es Dios por lo que dice la palabra del Señor. Eso ya lo venimos estudiando y lo vamos a seguir estudiando, hermano, porque todo eso es el contenido de la declaración de fe. Creemos que Jesús es Dios, etcétera, 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 hermanos. Entonces nosotros tenemos nuestras convicciones, pero sí tenemos que tener un orden en nuestras convicciones, hermanos, para que cuando vengan esas falsas enseñanzas no quepan en nuestra mente ni tantito, sino que se repelen en cuanto lleguen. Porque nosotros estamos convencidos de lo que creemos, y aún cuando queremos compartir a otras personas, ¿no? Cuando llegan con ese tipo de dudas. Por ejemplo, hay tantas prácticas orientales que se están dando ya, y hasta a veces los hijos de Dios, hermano, las están practicando. Entonces, como la apicultura, y bueno, ahorita te voy a dar algunas ahí que saqué, cómo es de que esas hasta a veces, hermano, en la iglesia cristiana se practican y no vemos el riesgo que hay detrás de todo ese tipo de prácticas orientales. Y todo, hermanos, porque desconocemos ese tipo de cosas. Fíjate, en medio de tantas enseñanzas falsas y errores doctrinales, es necesaria, hermanos, una declaración de fe. O sea, ahorita, hermano, en estos tiempos, estamos tan inundados de tantas falsas doctrinas, de tantas falsas prácticas, hermanos, que es necesario que nosotros como iglesia tengamos una declaración de fe, algo firme en lo cual nosotros creemos, un orden de nuestras creencias. Porque si te das cuenta, aún los falsos, aún los versículos les dan una interpretación errónea. Hablamos 8 días acerca del bautismo por los muertos, ¿no? Cómo es de que tuercen ese versículo donde dice Pablo, ¿no? Y ahora, como dice, y lo tuercen, ahora entonces algunas religiones practican el bautizarse por los muertos. Y así como es, hermanos, muchos versículos los tuercen y empiezan a salir nuevas prácticas paganas, y aparte empiezan a salir hasta religiones de ese tipo de que tuercen las escrituras, hermanos. ¿Ven? Entonces, en este tiempo, hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos, llenos de falsas doctrinas, es necesario que nosotros tengamos buenos fundamentos y que nuestra columna vertebral espiritual, hermano, esté bien maciza, esté bien estable, para que no vengan los vientos y nos tumben nuestra espiritualidad. Fíjate, falsas enseñanzas como cuáles, hermano, hablando de este punto. Ya hablamos de la falsa prosperidad. Hay una prosperidad que es bíblica, lo veíamos ahí en Josué, pero hay una falsa prosperidad
que la quieren obtener a través de que ya veamos prácticas de cómo lo hacen, ¿no? De estar dando siembras y de estar dando promesas y todo eso, hermanos, todo ese tipo de pactos y todo eso, ¿no? Esa es la falsa prosperidad. Hablamos de otra falsa doctrina como el G12. De hecho, nació dentro de un personaje que se decía cristiano como César Castellano, ¿no? Un pastor. Los mormones, que ya vimos acerca de lo que se trata los mormones. Prácticas orientales, hermano, de la nueva era. Y en ellas, hermano, viene, por ejemplo, el yoga. ¿Quién de ustedes practica el yoga? Creo que no, no sé, el yoga. Los cristales, no investigué qué era algunas de estas y yo desconozco esto de los cristales, no sé qué sea, pero imagino que es un tipo de práctica ahí, no sé, como una vez me decía un mecánico, no, ¿tienes alguien enfermo en tu casa en México? Y le digo, no, digo, cuando tengas a alguien dime, yo conozco un señor que por medio de imanes te lo puede curar desde aquí hasta donde esté. Y yo me quedé, ¿qué será eso de no, sí, dice, yo ya lo comprobé y curó a mi hija, dice, sí los cura. ¿Eso es de Dios, hermano? No es de Dios. Yo la única manera que puedo ver, hermano, bíblicamente, cómo puede haber una sanidad en nosotros, una de dos. O Dios hace un milagro directamente en la persona, por ejemplo, que haga un milagro a través de un pastor, de un siervo de Dios, que lo levante de una silla de ruedas, que pueda hacer que alguien sane de cáncer, que sane de SIDA, y lo hemos visto, hermano, hemos visto testimonios, milagros grandes que ha hecho Dios. Esa es una manera. Que sea un milagro de parte del Señor a través de un siervo de Dios. Dos, puede ser que te pueda sanar a través de lo que son los medicamentos, que te hagan una operación, que hagan nuevos descubrimientos de nuevas medicinas y que puedan sanarte. Fuera de esos dos, hermano, al menos para mí hasta ahorita yo he visto que fuera de eso, no es de Dios, hermano. No es de Dios. Eso de que te sanan como este señor que me decía que a través de imanes, ¿no? Otros que te sanan que con las manos. Otros que te sanan con el ojo. Una vez escuchaba algo así del ojo. Sí, algo así del ojo. Y mi esposa estaba investigando un poco de eso. Y son prácticas, hermano, que no tienen nada que ver con Dios. Todo eso es espiritismo, hermanos. Ahora, si nos metiéramos a estudiar cada una de ellas, vamos a encontrar mucha información que la vamos a comparar con la Biblia y nos vamos a dar cuenta que no viene de Dios. Son prácticas espirituales demoníacas, hermanos. Demoníacas, que se están infiltrando muchas veces en la iglesia. Muchas veces la gente sin darse cuenta las practica por ignorancia, porque no saben y a lo mejor a veces hasta por la desesperación en el momento, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener bien claro, hermano, todo eso. Entonces, en medio de todo esto, hermano, por eso es importante nosotros tener una declaración de fe en lo que nosotros creemos y rechazar todo ese tipo de prácticas, hermano, todo eso. Y hay muchas prácticas, por ejemplo, está ese de los cristales que te decía, la meditación, ¿no? Eso de la meditación que ya se da mucho, hermano, entre todos los artistas siempre hablan de la meditación y cosas así, ¿no? Y el Reiki, el Tarot, hablan de los guías espirituales y de la metafísica, hermano, del poder de la mente. Entonces todo eso, hermano, nosotros vemos que todo eso está ya en todos lados, hermano. Cada vez se va este mundo contaminando con más de eso. Por eso es importante, hermano. Dice ahí, como veíamos en Colosenses 2:8, dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Todo esto que vimos ahorita, hermanos, son falsas filosofías, son huecas y son sutilezas que Satanás utiliza para querer engañarnos, hermanos. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo, su palabra, hermanos. No según. Que te voy a sanar por medio de un imán. La palabra del Señor, rechazo eso, ¿no? Porque la palabra del Señor no es bíblico. Que te voy a sanar por medio de la meditación, que del yoga y todo eso, no es bíblico. Que te voy a hacer entrar al cielo a punta de dólares, no es bíblico. O sea, todo eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado nosotros de que eso no penetre en nuestra mente primeramente y que no penetre en la iglesia. Cuidar al pueblo, hermanos, cuidarlos entre nosotros. Podemos por alguna ignorancia cometer ese error, está bien, simplemente ya te diste cuenta que no es bíblico. Hay que arrepentirnos, pedir perdón al Señor, que Dios sane, Dios perdona y seguir adelante, desecharlo. O sea, no seguir practicando nada de ese tipo de cosas, ¿no? Ok, ¿qué es la declaración y por qué tenemos que tener una? Vamos a seguir estudiando ese punto. Son nuestro fundamento, hermanos. Eso es lo que tenemos que comprender nosotros. Que como un edificio tiene esas bases sólidas, esos castillos, esos pilares, esas traves, hermanos, bien firmes para que no se caiga, nosotros de igual manera, eso es lo que tenemos que tener, hermano, que la declaración de fe en una iglesia, hermano,
es nuestro fundamento. La fuerza que tenemos como iglesia, hermanos, de permanecer firme en nuestras creencias, en nuestras enseñanzas. Nos dan dirección y nos protegen de desviarnos. O sea, nuestro fundamento nos da dirección hacia dónde vamos a caminando, que nuestro destino de cada uno de nosotros, hermano, ¿dónde es? Es a la presencia de Dios. Entonces, tener una buena declaración de fe, hermanos, primeramente nos hace estar firmes, de no caer en ninguna falsa doctrina, y como también nos hace darnos dirección hacia dónde vamos, nos lleva a la presencia de Dios, no nos desvía ni a derecha ni a izquierda, sino que nos va llevando directamente a la presencia del Señor, y nos protegen, hermano, de desviarnos a nosotros. Ejemplo, fíjate, un ejemplo que yo ponía aquí, hermanos, es que en la historia de la iglesia, en los 2 primeros siglos, tuvo que enfrentar cambios por algunas razones fundamentales. O sea, no nomás nosotros pasamos estos tiempos, hermanos, donde se están habiendo falsas doctrinas, donde la iglesia está recibiendo, se puede decir, como un temblor, un terremoto con esto de la pandemia, hermanos, que a todos los mandan a sus casas. Por ejemplo, hasta Guadalajara tiene su servicio, hermanos, no hay nadie en la iglesia. Todo lo están transmitiendo a través del YouTube, de las aplicaciones. Allá con el pastor Rubalcaba también no hay nadie más que el predicador y los músicos. Entonces todo eso, hermano, viene a enfriar a varios hermanos. Claro, en medio de todo esto hay bendición de Dios, porque también viene a tocar a otras personas que a lo mejor venían tibios, a lo mejor se enferman de COVID, por así decirlo, les desarrollan otras enfermedades y Dios los llama a cuentas, pero les da un espacio, hermanos, un espacio para que ellos se arrepientan y vayan a la presencia de Dios. Cuando hablamos de hermanos que son tibios, ahora el hermano que ha caminado bien, pues el hermano ya está asegurado, hermanos. Pero hay la misericordia de Dios, hermano, que también la podemos ver en estos tiempos, de que si hay hermanos que han caminado tibios, ese fue un tiempo perfecto, hermanos, para arrepentirse, pedirle perdón al Señor y llegar a la presencia de Dios. Y no murieron, hermanos, en una muerte así, de un choque, de un balazo en la cabeza, hermanos. Nos damos cuenta, porque a veces, hermano, puede ser que no seamos salvos. Entonces, aquí se ve aún en medio de todo esto, se ve la misericordia de Dios. Pero claro que si ha sufrido de la iglesia, claro, por la asistencia, porque también así como ha sido de bendición, pues algunos sí se han apartado de la iglesia, hermano. Algunos se han ido, algunos ya no regresan, pero es porque no eran nacidos de nuevos, no estaban su fe puesta en Dios. Y ya al rato, si Dios tiene misericordia, los va a traer. Pero nos damos cuenta que así como nosotros ahorita estamos sufriendo, o como la iglesia en sus inicios también sufrió todo esto, hermanos, también nosotros lo estamos padeciendo ahorita. Y hay algunas cosas o razones en la iglesia neotestamentaria, hermano, que ellos también pasaron con respecto a la doctrina. Fíjate, Jesús les deja lo que son las doctrinas y le dicen, esto van a creer a los apóstoles. Los apóstoles, Jesús es ascendido a los cielos, los apóstoles tenían que continuar ese discipulado. 12 apóstoles continuaron ese discipulado con el pueblo, levantando más discípulos para la presencia del Señor. Y después de que están los 12 apóstoles levantando, tienen cada uno sus discípulos. Dice, yo sacaba aquí que los discípulos de Jesús, hermano, a ellos se les llamó como los padres apostólicos. Entonces ellos, hermano, les pasa la batuta a los apóstoles a ellos, y ustedes tienen que seguir el camino y seguir adoctrinando a la iglesia. Entonces en esos tiempos Jesús asciende a los cielos, se quedan los apóstoles con la doctrina, los apóstoles se la pasan a sus discípulos se las pasan a sus discípulos, pero en sus etapas van muriendo ellos. Entonces, y aparte de eso, hermano, fíjate, aparte de eso, ellos sufrían, hermano, toda una lluvia, hermanos, todo un apogeo, hermanos, de apariciones de enseñanzas falsas, y con lo que más ellos en ese tiempo batallaron, hermano, fue con el judaísmo, de querer hacer que los judaizantes querían hacer que los cristianos se circuncidaran y que guardaran ciertos ritos y todo ese tema. Esa fue como la lucha más fuerte que tuvieron los apóstoles en ese tiempo, de que no dejaran de vivir bajo la gracia y se fueran a vivir bajo la ley, que no atribuyeran a ciertos ritos la salvación, sino que la fe es por gracia en Jesucristo, por la fe en Jesús. Entonces eso fue lo que batallaron. Mira, batallan por la muerte de los primeros apóstoles. Después los discípulos de los apóstoles, que le llamaron los padres apostólicos, también mueren, y después la doctrina se queda con los que siguen en la iglesia. Y luego sobre eso tienen una lluvia, una multiplicación de falsas doctrinas, y no solo eso, hermano, que se les suma también una persecución por parte de Roma. Entonces los 2 primeros siglos, hermano, ellos sufrieron todo eso en la iglesia, la persecución también.
Por eso se requería, hermano, en esos tiempos, con los apóstoles, de bases sólidas para que la iglesia se mantuviera firme, estable, y tenía que seguir avanzando sin desviarse, bien fundamentados con las doctrinas que están en la palabra del Señor. Aquí es donde ellos tenían que fundamentarse bien. Fíjate, en Efesios 4:14 vamos a leerlo, si gustas buscarlo, hermanos. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:14, que fue lo que leímos de introducción, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces se vio la necesidad, hermano, la iglesia testamentaria, de poner un fundamento, de a través de la palabra del Señor, hermano, hacer algo. Ellos fue el famoso credo que inventaron en ese tiempo de los apóstoles. Ya después lo tomó la iglesia católica y hizo algunos cambios, pero ese credo viene de los padres de los apóstoles, hermano, y no fue escrito en un solo momento, en un solo sentarse, sino que fue escrito temporalmente, ¿no? Poco a poco, hasta que se llegó a formar, hermanos, como lo que conocemos ahorita como el credo. Pero ese, hermano, viene de la iglesia de los apóstoles, de la época de los discípulos de los apóstoles. Fíjate, en primera de Timoteo, hermanos, 1:18 al 21, antes de pasar a esa parte del credo, fíjate lo que dice en primera de Timoteo 1:18 al 21. Este mandamiento, hijo mío, Timoteo, o sea, le está diciendo Pablo a Timoteo a través de su carta, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Y aquí es donde nos damos cuenta en este 19, hermanos, cómo algunos en ese tiempo se desviaron, cómo algunos apostataron de la fe, cómo desecharon la palabra del Señor. O sea, en esos tiempos no es que se está dando nada más aquí, sino también en aquellos tiempos pasaron eso. En 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Nos damos cuenta? En el 21 dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, hermano, aquí en ese tiempo, hermanos, nos damos cuenta que por eso era necesario que ellos tuvieran un credo, una columna vertebral, hermano, buenos cimientos para que todas aquellas doctrinas nuevas que llegaran a sus oídos, poderlas rechazar, hermanos, completamente. Porque recordémonos, hermano, que en aquellos tiempos todavía no existía la Biblia. O sea, en los 2 primeros siglos todavía no existía la Biblia, hermano. Estaban las escrituras del Antiguo Testamento. No es como ahorita que ya tenemos los 66 libros ya recopilados aquí, hermano. Ya para nosotros es un poco más, se puede decir como más sencillo, ¿no? Porque ya tenemos toda la Biblia completa y escudriñamos. Pero apenas en ese tiempo se estaban empezando a armar toda la Biblia, hermano. Entonces ellos solamente se basaban en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Fíjense, por eso es necesario que nosotros, hermano, ustedes, yo, todos, hermano, nos estamos aquí como casa de oración, hermano, tengamos nuestras doctrinas fundamentales y decir, en esto creemos. Este es nuestro credo. Fíjate, el credo de autoridad que crearon los apóstoles, vamos a meternos un poquito al credo de autoridad antes de meternos a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Dice, el credo de los apóstoles como su declaración de fe. Se le conoce como el credo de los apóstoles, así se llama, el credo de los apóstoles. Fue creado en latín y la palabra credo, hermano, significa nada más así sencillo, yo creo, nada más. Eso es lo que es, yo creo. Eso es lo que quiere decir credo. Que se vieron en la necesidad, por lo que ya dije, de poder hacer un credo en ese tiempo. Y este credo es muy conocido, ¿no, hermanos? Dice, este credo se preparó mucho después de la muerte de los apóstoles, como ya te había dicho. No se escribió en una sola vez, hermanos, sino que se fue escribiendo gradualmente hasta llegar a su contenido actual. Así como vemos el credo ahorita, hermanos, eso fue lo que se fue llevando hasta ahorita, lo que tenemos ahorita. Y fíjate cómo dice ese credo. Ese credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Dios como creador del cielo y de la tierra, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, dice, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia de Jesús universal y la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ese fue el credo, hermanos, que hicieron los primeros apóstoles. Ya después la iglesia, como en el segundo siglo aproximadamente, se mezcló, se juntó, abrazó Roma, el cristianismo, hermano, con Constantino. Entonces ellos tomaron también ese credo y ya le acoplaron alguna, ¿no? Porque al último dice el credo de ellos, creo en la Santa Iglesia Católica, Romana, Apostólica y algo así, ¿no? Pero esto, hermanos, fue lo que hicieron los apóstoles para defenderse de las falsas doctrinas que se estaban dando afuera. Entonces ellos hacen este credo, hermanos, y todos en lo personal lo creían. Vamos a creer todo lo que viene aquí. Fuera de lo que viene aquí no vamos a creer. Entonces y este credo, hermano, está fundamentado en la doctrina que hasta en ese tiempo tenían de Jesucristo. Y si se dan cuenta, si alguien me puede decir si encontró alguna herejía en ese credo, no, hermanos, es fundamentado en la iglesia. Ahora nosotros en la actualidad, hermano, nosotros también tenemos nuestra declaración de fe. Esta fue su declaración de fe de ellos. En eso creían. Nosotros también la creemos, claro, porque nuestra declaración de fe viene fundamentada también en eso. Pero aquí en este tiempo, en casa de oración, se puso en diferentes puntos, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué dicen las Escrituras? Como para tener un poco más de confianza en esto. Juan 5:39 dice, vamos a buscar Juan 5:39, hermanos. Y vamos a ver qué viene la palabra del Señor, Juan 5:39. Porque muchos en estos tiempos, hermanos, ya no tienen confianza en la palabra del Señor. Muchos dicen que la palabra del Señor se ha corrompido. Muchos ya no tienen sus bases cristianas en la palabra del Señor. Y vamos a ver qué nos dice Jesús. Estos temas, hermano, por lo regular siempre se dan en una clase. Estos temas se dan en un dominical. Pero como sé que muchos de ustedes no van a venir si hacemos una clase y no vendrían a un dominical, hermano, nos vimos un poquito forzados, hermanos, para darlo desde el púlpito, para que nosotros tengamos nuestra declaración de fe bien definida. Entonces, hermano, nomás les pido un poco de paciencia y aprendamos, porque eso es lo que necesitamos, poner fundamentos en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ir. ¿Qué dice Dios en las Escrituras acerca de esto? Fíjense. Dice la palabra del Señor en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Fíjate lo que dice Jesús. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesucristo nos está haciendo una invitación, hermanos. ¿Quieren saber todo acerca de la vida eterna? ¿Quieren saber todo acerca de mí? Escudriñan las Escrituras, porque en ellas viene la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hay otro lugar, hermano, donde podamos aprender de Jesús, más que a través de las Escrituras, más que a través de la palabra del Señor. No hay otro lugar, hermano. Fuera de la Biblia, lo demás pueden caer en herejías, pueden caer en falsas doctrinas. Lo único que nos puede llevar al conocimiento pleno de Dios, de Jesús, y llevarnos a la vida eterna, hermano, es el estudio de las Escrituras. Y del estudio de las Escrituras es donde sale lo que es nuestra declaración de fe. Los bautistas también tienen su declaración de fe, el pentecostal también tiene su declaración de fe, nosotros tenemos nuestra declaración de fe, que de alguna manera somos denominaciones por nombre diferentes, pero igual nuestra declaración de fe no agrede ni de una ni de la otra, no agrede la palabra del Señor, aunque sea un poco diferente en algunas. Entonces, dice, por eso es una declaración de fe, tiene que tener su sustento en las Escrituras, hermanos. Siempre tiene que estar bien sustentada en las Escrituras. Si nosotros decimos, hermano, que tenemos nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra del Señor, hermano. Nuestra vida tiene que tener esos fundamentos en la palabra de Dios. Y vamos a ver la autoridad de las Escrituras en Deuteronomio 4, del 1 al 2. Si gustan buscarlo, hermanos.
Y esto que te estoy dando ahorita, hermano, es la introducción. Ya, ahorita les voy diciendo cómo vamos a ir dando estos temas. En Deuteronomio 4, del 1 al 2, hermano, nos habla también acerca de la autoridad de las Escrituras. O sea, que no haya ninguna duda, hermanos, que así como Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas viene la vida eterna, también en estos versículos vamos a ver la autoridad que tiene la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Es lo que nos dice Dios, hermano. Para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Fíjate, hermano, y aquí nos damos cuenta cómo Dios es tan bueno, hermano, que nos da la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice: oye los estatutos, o sea, oye los mandamientos, oye las reglas, dice, y los decretos que yo les enseño, para que ustedes los pongan por obra, o sea, los ejecuten. Y para que a través de que los ejecuten, hermanos, dice la palabra del Señor, viváis. ¿Nos damos cuenta? O sea, Dios nos da su palabra, hermanos, y nos da la libertad de ponerla por obra, de aprenderla. Y como resultado, hermano, dice la palabra del Señor, para que tengan vida, para que ustedes tengan esa vida y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Nos damos cuenta de las dos bendiciones tan grandes, hermano, que Dios nos da por escuchar la palabra del Señor y por ponerla por obra. Nos damos cuenta en esa parte. Nos da vida, hermanos, nos da vida, y aparte nos lleva a poder tomar esa tierra prometida, que Dios dice que en estos tiempos nuestra tierra prometida de nosotros, hermano, no está en la tierra. Nuestra tierra prometida está en los cielos, hermano, en ese lugar que Jesús ya vino y que nos dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que estén conmigo toda la eternidad. ¿Nos damos cuenta? La bendición de la palabra del Señor, pero la autoridad que tiene la palabra del Señor, hermanos. En el 2, fíjate lo que dice: no añadiréis, o sea, no van a añadir a la palabra que yo os mando, dice el Señor, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Nos damos cuenta? Y cuánto en estos tiempos, hermano, que ya ha pasado miles de años o 2000 años, por así decirlo, desde aquel tiempo que se empezaron a salir herejías. En cuántas religiones, hermano, le han quitado a la palabra del Señor versículos. Yo he escuchado que ya hay iglesias, por ejemplo, de la homosexualidad, de los homosexuales. Imagínate qué amputación le hicieron a la Biblia para quitar todos los versículos que hablan acerca de que el homosexual no puede entrar al reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? El testigo de Jehová que no cree en la Trinidad, ¿cuántos versículos le ha cambiado, le ha quitado y hacen sus propias Biblias? El mormón que dice que vamos a ser dioses, y cuántas cosas han hecho, hermanos, atacando la palabra del Señor. Pero como dice la Biblia, ¿no? Entonces, al atacar la palabra del Señor, hermano, y no ponerla por obra y no darle esa autoría, hermanos, a Dios, nos hace a nosotros que no recibamos estas bendiciones. Pero en nosotros obedecerlo, hermano, dice la palabra del Señor que vamos a tener vida y vamos a poseer la tierra prometida. Y la tierra prometida ya no la ha regalado, hermanos. Ya no la dio. La vemos de lejos. Dice la Biblia que somos extranjeros en esta tierra. Que miramos de lejos. Lo miramos. Pero por fe creemos que ahí está. Eso es lo que nosotros creemos. Amén, hermanos. Entonces, vemos aquí cómo es de que no debemos quitarle, no debemos agregarle nada. Tal cual está la palabra, tenemos que creerla sin quitarle. Y bueno, vamos al libro de Apocalipsis 22, del 18 al 19, ya nomás para reforzar esto último, lo que es la autoridad de las Escrituras. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Nos damos cuenta? Como en una parte de la palabra del Señor nos dice que si nosotros la escuchamos y la ponemos por obra, Dios nos da vida y nos da esa herencia. Y por otro lado dice, aguas, dice, porque dice él, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y cuando hablamos de plagas, hermano, hablamos de maldición, hablamos de muerte, hablamos de aridez,
hablamos de todo lo que tiene que ver, hermanos, con un evento o una maldición sobre una persona, sobre un pueblo, sobre una nación, hermanos. El hecho nada más de cambiar cosas de la palabra, de darle una mala interpretación al pueblo, leerla y no leerla como tal cual está en la Biblia y dársela al pueblo, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará, fíjate, bueno, en el 19 vamos a leerlo, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, esta persona, por así decirlo, dice que ya estaban en el libro de la vida. Pero fíjate cómo el apostatar, el cambiar las escrituras, hermanos, lo que trae como consecuencia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Nos damos cuenta? Si la escuchamos y la ponemos por obra, hermanos, Dios nos da vida y nos lleva a esa santa ciudad. Pero si le quitamos o le agregamos algo extra, hermanos, entonces Dios va a quitar mi parte que ya estaba allá, la va a quitar y me va a hacer a un lado. Y fíjate lo delicado que es esto, hermano, porque está hablando de personas que ya estaban en el libro de la vida. Nosotros decimos que la salvación no se pierde, pero también no hay que ignorar este tipo de versículos, hermanos, porque está hablando de aquellos que dice que ya estaban y cómo apostataron, porque está hablando de apostasía, ¿no? Porque está hablando acerca de la palabra de Dios. Aquellos que ya predicaban la palabra y todo, cómo es de que le agregan o le quitan a su conveniencia, y cómo es de que dice Dios, voy a quitar tu parte del libro de la vida, ya estabas en la santa, te voy a sacar de la santa ciudad, no puedes entrar al reino de los cielos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando decimos que la salvación no se pierde, hermanos, mira, hay veces que hay gente que vive como condenada. ¿Por qué? Porque cayó en un pecado y muchos le dicen, ya no tienes parte con Dios, regresaste a tu vómito y todo. Y es nacido de nuevo, simplemente cometió un error, tomó una mala decisión que le vino a desencadenar una hilera de malas consecuencias sobre su vida. Pero sabemos que mientras nosotros estemos vivos, hermanos, y clamamos a Dios, Dios nos perdona y nos limpia y nos lava de esa mancha que tuvimos. Claro, vamos a tener las consecuencias, pero ya no esa repercusión a la eternidad. Y ahí es donde nosotros decimos, hermano, ¿por qué? Porque hay muchos que viven condenados y los condenan algunas veces. Y ahí entra la religiosidad, ¿no? Y el fariseísmo que te dice, no, tú ya no puedes entrar al reino del cielo y si te quieren cortar la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros clamamos a Dios y le pedimos perdón? Ya después vamos a ver acerca de todo eso, hermano. Pero es más que nada eso, hermanos. El que no viva el Hijo de Dios, no viva condenado. Que sepa que en cualquier momento que pida perdón al Señor, Dios le perdona. Simplemente tomó una mala decisión, tuvo un tropiezo y órale, y a darle y aprender de ese tropiezo para no volver a caer otra vez, no tropezar otra vez, ¿no? Y entonces, pero aquí está hablando específicamente, hermanos, de los que apostatan contra la fe, porque eso es algo más delicado. Eso es algo más delicado, no es lo mismo que yo en la tarde vaya y caiga en una tentación de, híjole, me eché una cerveza y me fui toda la semana a tomar. No es lo mismo que yo me pare aquí, hermano, y te está dando herejías y diciéndote, la palabra del Señor dice esto, cuando en realidad no lo dice, ¿no? O sea, tienes que dar, como obligándote y manipulándote que des dinero y haciéndote creer que a través de lo que tú des, tanto tú des es que te vas a salvar. No, hermanos, o sea, da mucho, no me importa tu vida, cómo vivas, pero a Dios sí le importa. Y tú podrás traer mucho a la iglesia, pero si la vida de nosotros en realidad no está caminando de acuerdo a Dios y en realidad no somos salvos, podemos estar viviendo engañados. Es dar de una manera correcta, de una manera sana, como decía la hermana ahorita, esa es la manera sana de dar, hermanos. Pero no hacernos creer que por lo que damos es de que vamos a tener un lugar privilegiado de arriba, o lo peor de todo, que como das, ya eres salvo. Como las indulgencias, ¿no?, que paga el católico, que porque ya pagó sus indulgencias, dice, ya puedo hacer de mi vida un papalote, ya pagué, ya tengo mi lugar asegurado allá arriba. Y no, hermano, a la luz de la Biblia sabemos que eso no es cierto, es una mentira. Entonces la persona vive en una mentira en su cabeza, pensando que ya pagó su lugar, ya tiene su lugar apartado allá. Muchos hasta VIP pagan allá arriba, no, ya tengo mi lugar allá arriba, ya. No, y no es cierto, hermano, a la luz de la Biblia al rato se mueren y se llevan un chasco, ¿no? ¿Dónde están los 70 vírgenes que decías tú que si te explotabas iban a esperar 70 vírgenes en el paraíso, ¿no? Ahí según los musulmanes. O no sé, hermanos, esas falsas doctrinas que a veces entran en las personas, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener bien claro lo que dice la palabra del Señor, hermano.
Tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, hermanos. Y bueno, ya para terminar, hermanos, esto nada más es la introducción, hermano, de lo importante que es para nosotros tener una declaración de fe como iglesia. Te voy a dar el contenido de nuestra declaración de fe, hermanos. Ese cuadro ya lo tenemos en el pasillo ahí y espero que de repente en una pasada lo mires o algo, pero si no, hermanos, yo ahorita ya te lo traje aquí, hermanos. No sé cuánto lo han mirado desde que les dije, pero ok, aquí está. Dice, nuestra declaración de fe como iglesia, Casa de Oración Fuente de Vida, hermano, nosotros creemos en esto. Nosotros tenemos 15 declaraciones, hermano, que nosotros creemos. La revelación y la inspiración de las Escrituras, esa es la primera, hermano. Que nosotros creemos que la palabra del Señor es inspirada, es revelada por Dios, inspirada por Dios, escrita en diferentes tiempos, por diferentes nombres, pero que el autor, hermano, fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Vemos toda la coincidencia que hay, o más bien dicho, las conexiones que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso solo lo pudo haber hecho Dios, hermanos. Y la palabra de Dios no se contradice. Para nada, pareciera ser que se contradice en algunas partes, pero no. Ahí lo vamos a estar estudiando esto, hermanos. Vamos a estar tratando de dar en este tiempo. Y ya el miércoles empieza mi esposa con acerca de la revelación y la inspiración de las Escrituras, hermanos. Yo te invito a que te conectes o que vengas para que escuchemos todo esto. Ahora, el número 2, Dios, que tiene que ver con la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Eso es lo que nosotros creemos. Porque si tú vas y vas por la vida diciendo, no, yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, la Trinidad es un misterio. ¿Cómo? No sé, yo no lo puedo entender humanamente, hermanos. ¿Cómo entendemos, comprendemos eso? Ya hasta que estemos allá, Dios nos va. Es un misterio, pero lo creemos, porque viene en la Biblia. Entonces eso ya se va a enseñar en esa clase. Y si tú vas diciendo esto, te vas a encontrar a muchos en el camino que te van a decir, no, tú estás mintiendo, y Dios es así, y Dios es así. Y empieza el pleito, hermanos. Pero nosotros es lo que creemos, y es lo que tenemos que abrazar nosotros, como casa de oración, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. ¿Ven? El número 3, el hombre, su caída y su redención. Ahí vamos a ver eso, ¿no? La creación del hombre, hermanos, cómo fue que cayó en pecado, y vamos a ver cómo fue su redención. En el 4, la salvación del hombre. Y vamos a ver la salvación del hombre, todo lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo también. Y en el número 5, la santificación, cómo Dios nos ha santificado. En el 6, el bautismo en el Espíritu Santo. El 7, la sanidad divina. Creemos en los milagros de Dios, hermano. Creemos que Dios puede sanarnos. Creemos que después de venir de un mundo rotos, que a lo mejor fuimos violadores, asesinos, que fuimos, no sé, de lo peor, hermanos. ¿Cómo es que entrando, por así decirlo, un lugar como este, en una puerta como esa, cómo es que está el predicador, la palabra del Señor, y cómo es que Dios viene a traer una sanidad, hermano, en el corazón de la persona? Darle libertad de todo eso y decir, las cosas son hechas nuevas en Cristo. O sea, he aquí, ¿no? O sea, y cómo es de que Dios empieza a sanar, hermano, nuestra mente y sacar todo eso. Pero también muchas veces Dios hace milagros físicos, ¿no? Como Dios sana a un paralítico, como Dios sana a una persona enferma de cáncer, de sida, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces nosotros creemos en la sanidad, sí, hermano, nosotros creemos en los milagros del Señor, no en las manipulaciones, ni tampoco aquellos que se inventan tanto rollo de que campaña de sanidades. ¿Cómo saben si el Espíritu Santo quiere sanar en esa hora, hermanos? Y hasta le ponen horario de 7 a 8, sanidad de milagros. Y ahí vamos nosotros, hermano. Yo 2 o 3 veces, hermano, lo hice. Ya, yo tengo un accidente que tuve en este ojo, cuando tenía como 14 años. Un amigo, sin querer, por accidente, estábamos jugando y con un pedazo de metal, me rasgó el ojo por dentro y tengo una pequeña nube y de este ojo veo borroso. Y ya 2 veces me pasó, hermanos, que llega aquel, ¿no? Y que supuestamente el superprofeta y el superapóstol, y ahí voy yo también enfrente, a ver, y ya me paro allí, y ya oran por mí. En esa tarde, hermano, no vi ningún milagro, pero sí vi personas que pasaban al frente. Pasó un señor enfermo de su columna, pasó una señora con su pata, su pie lo tenía con un yeso. Y pues en medio de la emoción y que sí, que no, y empieza, ¿no? Porque ya ves cómo empieza todo eso, empiezan a jugar con las emociones de las personas, ¿no? Entonces, pues al paralítico lo hicieron que brincara,
el paralítico, no, al que estaba enfermo de los discos le hicieron que brincara, a la hermana pobrecilla que estaba enferma también le hicieron que brincara, ella andaba con el pie y yo estaba también enfrente, había más, ¿no? Pero yo estaba enfrente y que según mi ojo y todo, aquí decía, no, sí, ya Dios me sanó, y pasa conmigo y digo, pues yo todavía sigo viendo borroso, y otra vez, y vamos, y otra vez, y ya después me dice, es que los nuevitos son los que tienen más fe, dice, ustedes no, y ya, háganse para allá porque ustedes no tienen las, o sea, yo no sané supuestamente él por no tener suficiente fe. Pero pues hermanos, era puro cuento. A la siguiente semana, pobre del hermano, no podía ni caminar, aquel que lo hizo brincar porque tenía sus discos ya bien dañados. Y pobre hermano, tenía fe que Dios lo podía sanar, sí, pero a veces, hermano, cuando Dios va a hacer un milagro, no es necesario que hagas ese tipo de cosas. O sea, Dios va, es más, sentado ahí, hermano, en medio de la alabanza, Dios puede sanarte, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, pero no manipular a la gente, no hacer como que sí son los super ungidos, cuando en realidad pues no. Y otros les ponen horario al Espíritu Santo, ¿no? De 7 a 8, evento de sanidad y milagros. Y ahí va otra vez diciendo, pero el Espíritu Santo sana cuando Él quiere, hermanos. Porque no está en nosotros. No está en nosotros. Es el Espíritu Santo el que decide si sana en ese momento, si sana después. Depende también la persona. A lo mejor la persona está así por algún pecado que cometió, necesita arrepentirse y el Espíritu Santo le está dando su tiempo a que se arrepienta. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere, hermanos, no a voluntad de nosotros. Nosotros, nuestro trabajo es predicar solo la palabra del Señor. Y ya el Espíritu Santo es el que va a hacer lo demás. Es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces nosotros creemos en la sanidad, hermanos, en la sanidad divina. En lo que Dios puede sanar, tanto en lo interior de nuestro ser, hermanos, como puede sanar físicamente. Eso también lo vamos a ver. La manera correcta de cómo nosotros creemos en eso. El tema 8 va a ser la iglesia, hermanos. Y ahí vamos a hablar un poco de la historia de la iglesia, acerca de cuándo surgió, que fue en el Pentecostés, no fue en Roma, hermanos, fue ahí en Jerusalén, el día del Pentecostés. Eso lo vamos a ver. La iglesia, el tema número 9 es el arrebatamiento de la iglesia. Ya hemos venido hablando un poco de eso, el arrebatamiento de la iglesia. El número 10, la segunda venida del reino milenial. Vamos a hablar un poco acerca del reino milenial, la segunda venida de Jesús cuando viene y establece, y Él va a reinar sobre toda la tierra, hermanos. Ya no va a haber que presidentes, que reyes, que ya no, se acabó. Es una sola autoridad para toda la tierra, hermanos. Y vamos a hablar un poco de ese tema del milenio. El 11, el juicio final, que va a ser ese lugar, ese momento donde las almas van a estar en el gran trono blanco, dando cuenta por todas sus acciones, por todo lo que está escrito en los libros, por todo eso, hermano. Va a llegar un momento y vamos a tener un poquito lo que creemos en eso. Y nada de que hay 3, 4 reinos, como habíamos hecho con los mormones, ¿no? Que está el reino, no sé, el primero, segundo, tercero y luego el último. Y esa es su eternidad para ellos. Nosotros repelemos todo eso porque de acuerdo a las escrituras nosotros sabemos cómo va a ser la eternidad. Solo hay 2 lugares, el reino de Dios o el lago de fuego. O sea, el final. Ahorita los que mueren sin Cristo, se van al infierno. Es un lugar temporal para después ser sacados de ahí y trasladados a un juicio para que apelen, para que se defiendan y todo. Y después del juicio, y el juez va a ser Jesús y va a decir, a ver tú, y va a empezar a enjuiciar según sus obras, según lo que está escrito en esos libros, y es donde va su sentencia. Pero ya la Biblia nos dice que ya quien esté en ese juicio, hermano, ya es porque ya es un juicio de condenación. Pero Dios es tan justo, hermanos, fíjate, que aún así los deja estar enfrente de un juicio. Los saca del infierno, los pone enfrente de un juicio y de ahí a morir eternamente con Satanás. Y de eso es lo que Dios nos quiere librar a cada uno de nosotros, de ese juicio final. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso le echamos ganas todos los días, para no estar ahí. Ya nosotros tenemos la salvación, gracias al Señor. Si tú crees que ya eres algo, qué bueno, gracias al Señor, dale las gracias. Ahora solo mantente, no para mantener tu salvación porque esa es gratis, pero sí Dios, ya una vez que eres salvo y que es por gracia, nosotros vemos que después como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, como parte del reino de Dios, tenemos ciertas responsabilidades. ¿No? Y no lo veamos como que las responsabilidades que tenemos son una carga. Al contrario, ¿con qué le podemos pagar al Señor, hermano, que nos haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz? No tenemos con qué pagarle, hermano. ¿Con qué tenemos para pagarle al Señor de que yo antes era un drogadicto, alcohólico, ratero y lo que haya sido, hermanos, y que hayamos pasado a lo mejor hasta por tiempos donde nos queríamos quitar la vida, suicidarnos, y de repente de un día a otro dice, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y ahora tienes el reino de Dios? ¿Cómo le podemos pagar eso al Señor, hermano? No lo podemos pagar, no hay un precio que yo pueda decir, yo al Señor le voy a pagar con esto. No, hermanos,
Entonces todo lo que hacemos nosotros, hermano, es en agradecimiento. ¿Nos damos cuenta? Y ahí es donde nos separamos de sentir que nos imponemos las cosas, porque lo hacemos por agradecimiento al Señor. Todos aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, esa gracia que nos ha salvado, hermano, en nuestro corazón sentimos ese agradecimiento de decirle: Señor, lo que yo hago es porque estoy agradecido contigo, no para añadirle a mi salvación, no, sino en agradecimiento. Ahora, que después de eso el Señor va a dar recompensas, esa ya es otra cosa, pero el Señor va a dar recompensas en el cielo, cuando estemos entre la Biblia habla del tribunal, o sea, de Dios, y eso nosotros creemos, hermano, que va a ser en el tiempo del arrebatamiento, antes de que aparezca el anticristo, o va a ser en el tiempo que va a estar aquí abajo reinando el anticristo. Nosotros primero Dios, vamos a estar en la presencia de Dios, y es donde Dios va a estar repartiendo recompensas, donde vamos a estar en las fiestas del Cordero, en la cena, y es los eventos que dice la palabra del Señor. Y ya después de eso vamos a bajar con Él, y es donde empieza su reinado de Cristo sobre la tierra. Y entonces eso lo vamos a aprender en estas, vamos a decirle, clases o en estos tiempos. Fíjate, en el 12 dice que los cielos nuevos y tierra nueva. Ahí vamos a estudiar a qué se refiere con eso en la clase número 12. En el 13, hermanos, la mesa del Señor, ¿a qué se refiere? Nosotros creemos, hermano, en eso de la mesa del Señor, la cena del Señor. El 14, el bautismo en agua. Y ahí vamos a explicar qué es el bautismo en agua, por qué el bautismo en agua. El bautismo en agua no salva, hermanos, no salva, pero sí es un requisito que Dios manda, y que de alguna manera, hermanos, cuando somos nacidos de nuevo, por naturaleza, hermano, nosotros lo pedimos, así de sencillo. ¿Por qué? Es como aquel eunuco, ¿no?, que estaba con Felipe. Fíjate, el eunuco no tenía idea de lo que estaba leyendo, ni de quién hablaban, y le pregunta a Felipe, sí es Felipe, ¿verdad? Le pregunta: ¿de quién habla aquí? ¿Acerca del profeta o de quién habla? Entonces el Espíritu Santo, claro, lleva a Felipe y le dice: acércate a ese carro, ¿no?, esa carroza. Y él empezando desde esa parte en Isaías, de esa profecía, no me acuerdo si es Isaías 53, pero en esa parte, creo que sí, le empieza a explicar acerca del plan redentor de Jesús, de Dios, a través de Jesucristo. Y ya, y avanzan un tiempo. Y en ese lapso de tiempo, hermanos, de tránsito que fueron, le explicó bien detalladamente lo que era el plan de salvación. Una vez, hermano, que el eunuco le quedó claro cuál era el plan de salvación, ¿qué fue lo primero que pidió, hermanos? Dice: aquí hay agua. A lo mejor pasaron al lado de un río o al lado de un lago, no sé. Aquí hay agua, dice. ¿Qué impide que yo me bautice? Y ahí vamos, y no, nada. ¿Crees en Señor Jesús? Sí, vamos a bautizarnos. El bautismo, hermano, representa muerte para el mundo y vida para Cristo. Ya no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Me trasladó de las tinieblas a su reino admirable. Ahora yo con eso declaro, hermanos, que ya no pertenezco a Satanás, que ahora mi vida le pertenece a Jesús, que ya no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios o hija de Dios. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que vamos a ver en ese punto. Y el 15, hermanos, ya para terminar esto, sería la desaprobación de doctrinas erróneas, que de eso ya hemos venido hablando, hermanos, y ahora vamos a dar una pasada. Ya hemos venido hablando acerca de esa desaprobación de esas doctrinas que se están dando dentro de la iglesia, como también las religiones, ¿no?, que rodean, que se están cada día fortaleciendo más, hermanos. Y bueno, pues ahí va a entrar todo eso y ya, hermanos. Entonces, esos temas, hermanos, los queremos ir viendo, y aprender, porque en medio de todo eso, estar hablando de eso, hermanos, nosotros se nos van quitando ciertas ideas erróneas que tenemos, y van saliendo aplicaciones, cómo aplicar la palabra del Señor. Cada vez que hablamos de uno de estos temas, hermanos, siempre sale algo, y Dios nos habla, siempre nos va a hablar, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos. Esto solamente fue la introducción, hermano, de la importancia que tiene, porque nosotros tenemos que tener una declaración de fe, hermanos. Como conclusión, hermanos, es necesario tener nuestra declaración de fe y caminar de acuerdo a ella. Es necesario, lo tenemos que tener, hermanos. Si queremos tener buenos cimientos, una buena columna vertebral, buenos fundamentos en nosotros como iglesia, hermano, local. ¿Ven? El 2, en medio del peligro doctrinal por tantas doctrinas falsas, es necesario tener claro en lo que nosotros creemos. ¿Ven, hermanos? Estamos siendo inundados por tantas doctrinas, hermanos, y es necesario que nosotros tengamos bien claro en lo que creemos. Por eso vamos a estudiar todos estos temas, hermanos. ¿Ven? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermano.
Vamos a poner este tiempo en sus manos. Y vamos a darle primeramente gracias al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias Dios. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque guardas nuestro corazón, Dios, de no desviarnos. Porque guardas nuestro corazón, Señor, de poner buenos cimientos, Señor. Guarda nuestro corazón de no caer en engaño, Señor, y de poner buenos cimientos en nuestra vida cristiana, Señor. Gracias porque nos has dirigido, nos sigues dirigiendo, Señor, a esos pastos verdes, Señor, y a poner buenos fundamentos, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Dios, por no olvidarte, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, de nosotros, con nosotros, Dios. Aunque nosotros muchas veces seamos infieles, pero en tu misericordia nosotros creemos, tenemos fe que tú siempre eres fiel, Señor. Y siempre, Dios, estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias por lo que tú nos das en medio de todo esto, Dios. En medio de esta pandemia, gracias por guardar nuestras vidas. Gracias por nuestros hermanos que han partido a tu presencia, Dios, porque sabemos que ellos están ya seguros en tu presencia, Señor. Gracias porque creemos que nos vas a guardar hasta el día de nuestra partida, Señor. Ya sea que sea antes por a través de una enfermedad, o ya sea que tú vengas por nosotros en el arrebatamiento, Señor. Gracias, Dios, por poner todo esto en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Dios, a seguir adelante cada día. A tener un corazón, Señor, dispuesto a obedecerte, dispuesto a aprender, Señor. Dios, toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Todos nosotros somos diferentes, pensamos diferentes, Señor, pero tenemos algo en común, Señor, que es nuestra fe en ti, Señor. Eso es lo que nos une, Señor, la fe en ti, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes cómo están sus vidas, Señor. Tú sabes, Señor, lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú hablando a sus vidas a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que esté fortaleciendo sus corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga sanidad, Dios, en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Si hay un hermano, Señor, en este lugar que esté pasando por momentos de tristeza, Dios, aunque nos están viendo ahí en internet, Señor, que está pasando por un tiempo de agobio, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que lo fortalezca, Señor, que su vida, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo, Dios, y que tu palabra, Dios, lo reafirme, Dios, cada día, Señor, porque el poder de tu palabra es lo único que nos puede reafirmar, Señor. Tu palabra es la que nos da vida, Señor. Tu palabra tiene autoridad, mi Señor, de echar fuera todos esos pensamientos que no son correctos en nuestra mente, Señor. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos lava, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguien que está pasando por un momento difícil, Dios, lo ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes quién es, Señor. Tú sabes, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre eterno, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprender, Dios. Ayúdanos cada día a estar dispuestos, Señor. Ten misericordia, mi Señor. Tómanos, Dios, en tus manos a cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Y no permitas que nos apartemos de tu presencia, Señor, sino que a pesar de las tribulaciones, de las tormentas, sigamos firmes, Padre mío. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Dios. Ayúdanos, Señor. Y guíanos, Señor, a ser de bendición para otras personas, almas que no te conocen, Dios. Ayúdanos, pon palabra en nuestros labios cada día, Señor. Danos esa gracia para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre eterno. Ten misericordia, Señor. Gracias, mi Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Bendice nuestra semana de trabajo, Dios, las actividades que tengamos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre mío, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos primero Dios el miércoles por acá, hermanos. Nos vemos.